Nos encontramos con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, para valorar esta nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos, una nueva etapa que conocíamos a raíz del anuncio efectuado el viernes y del cual le dábamos cuenta en nuestro informativo de las 8:30, ese cambio de rumbo, esa nueva postura del gobierno español con respecto al Sáhara. Presidente, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, fue precisamente la acogida humanitaria del señor Gali, o sea, Sáhara, lo que posibilitó esa grave crisis del mes de mayo en Ceuta, esa avalancha migratoria, y parece ser en esta ocasión la cuestión del Sáhara la que hace otro cambio, es decir, la que posibilita una nueva etapa, un nuevo acercamiento entre España y Marruecos. ¿Cómo lo ves desde el gobierno ceutí? Bueno, nosotros ya nos hemos manifestado públicamente y para que se comprenda un poco esta valoración positiva que de la nueva etapa hicimos el mismo viernes, hice yo concretamente, creo que es bueno conocer los precedentes que tuvo este posicionamiento. Y el más inmediato fue la llamada que el mismo viernes por la tarde, sobre las 6, recibí del ministro de Asuntos Exteriores. Una llamada que significaba un gesto de consideración con Ceuta, pero que además estaba justificada porque a Ceuta en concreto, lo mismo que también llamó a Canarias y también llamó a Melilla. El ministro Álvarez me vino a decir, por resumir, que se zanjaba la crisis con Marruecos y que se abría una nueva etapa en la relación con este país, una nueva etapa en la que para el Ministerio era muy importante el que por parte de Marruecos se respetara la integridad territorial y la soberanía de nuestra ciudad. De ahí que la llamada tuviera sentido, porque esto evidentemente afectaba a Ceuta y afectaba a Ceuta en algo tan esencial, tan fundamental como es la soberanía y la integridad territorial de nuestra ciudad, que están garantizadas por el Estado, indudablemente, y de manera inequívoca, pero que si son respetadas por parte del país vecino, pues también es positivo y también es beneficioso. Y esa consideración y ese anuncio fue la razón principal de por qué yo valoré y valoro de manera positiva la apertura de esta nueva etapa. Las razones son de peso. En primer lugar, nuestro gobierno se ha caracterizado, y yo particularmente, por respaldar siempre al gobierno de la nación, cualquiera que sea su color político, en las actuaciones que han ido encaminadas, como es el caso, para la defensa de nuestra irrenunciable españolidad. Siempre, y ahora no iba a hacer una excepción. Y en segundo lugar, creo que es importante para la tranquilidad de los ceutíes, para la seguridad de Ceuta, para la prosperidad económica de nuestra ciudad, el que Marruecos respete la integridad territorial y la soberanía de nuestra ciudad. Y en tercer término, creo que si hay un clima de entendimiento, de cooperación, de colaboración leal y eficaz y transparente y sincero entre nuestros dos países, entre España y Marruecos, pues eso creo que puede favorecer cuestiones que son muy importantes para Ceuta. Puede favorecer un buen funcionamiento de la frontera una vez que la misma se aperture, puede favorecer un perfeccionamiento de los mecanismos del control de la inmigración irregular y del tránsito de personas por la propia frontera, y puede favorecer el desarrollo turístico a ambos lados de la misma. Por tanto, son cuestiones positivas. Y como usted bien decía, esto no puede verse al margen de lo ocurrido en mayo. Lo ocurrido en mayo en Ceuta, ese momento tan crítico, tan difícil, que como hemos dicho muchas veces nos puso el alma en vilo, pues era de alguna manera el cenit de la crisis que llevaba tiempo produciéndose, la crisis diplomática entre nuestro país, España, y Marruecos. Pero a partir del mes de mayo se han producido una serie de hechos políticamente relevantes que han venido a fortalecer
la defensa de nuestra integridad territorial y de nuestra españolidad y de nuestra soberanía. Y me estoy refiriendo a que aquel episodio de mayo, o en aquel episodio de mayo, durante el mismo, el presidente del gobierno y por tanto el titular de las capacidades ejecutivas del Estado, según la Constitución, estuvo en Ceuta el día 18 para decir que Ceuta era España y que el Estado estaba comprometido en la defensa de nuestra integridad y de nuestra soberanía. A continuación, el 10 de junio, se produce una resolución del Parlamento Europeo histórica de apoyo inequívoco a nuestras dos ciudades autónomas y para fijar claramente que son fronteras europeas. Con posterioridad a eso, en diciembre se aprueba por el Consejo de Ministros la Estrategia de Seguridad Nacional, en la que también figura Ceuta y Melilla como unos territorios que dentro del conjunto de España requieren de una especial atención y que eso se tiene que materializar a través de un plan integral que ya se ha puesto en marcha. Y ahora, en este nuevo clima de relaciones con Marruecos, pues también se protege a nuestra seguridad y a nuestra integridad. Por tanto, creo que mayo fue un momento muy difícil, pero a partir de mayo se han ido produciendo una serie de hechos políticamente relevantes que tienen la consistencia suficiente para transmitir seguridad a los ceutíes, tranquilidad a los ceutíes, para que nuestro futuro esté basado en unos pilares sólidos en lo fundamental, que es en la garantía de nuestra integridad y nuestra soberanía. Está usted valorando positivamente, por tanto, ese cambio de rumbo en la política exterior española, pero hay muchos pronunciamientos que van en otro sentido. Por ejemplo, el futuro presidente de su partido, el señor Feijóo, dijo que era algo, digamos, tremendista o algo, digamos, no estaba muy a favor. No, tremendista no. Tremendista o temerario, quizás. Fue temerario la palabra. No, pero en el fondo, sinceramente se lo digo, yo no veo contradicción entre la valoración positiva que yo hice y hago y reitero y el posicionamiento del presidente de Galicia y futuro presidente del Partido Popular y gran amigo de Ceuta, en ningún momento. Porque el presidente Feijóo, Núñez Feijóo, lo que vino a decir era que en cuestiones de Estado el Partido Popular estaba dispuesto a dialogar con el gobierno de la nación y no cabe la menor duda que las relaciones con Marruecos son una cuestión de Estado. Y puso tres condiciones para ese diálogo constructivo, responsable. Una, que hubiera información, otra, que hubiera lealtad y la tercera, que hubiera transparencia. Creo que es una postura, como digo, responsable, razonable, legítima y que por otra parte yo también comparto. Y luego aprovechó esas manifestaciones para refrendar algo que yo ya conocía de sobra, y era el compromiso de Núñez Feijóo y el compromiso de todo el Partido Popular en la defensa de la soberanía de Ceuta y de su integridad territorial. Por tanto, creo que en el fondo no hay ninguna contradicción y que nadie le quepa la menor duda de que los mensajes que yo he recibido, y los he recibido recientemente por parte de Núñez Feijóo, es que aquí estamos para defender a Ceuta y a España, y para defender a Ceuta y a España por encima incluso de los intereses del Partido Popular. Ha habido más consecuencias negativas a este anuncio del Gobierno, por ejemplo, la airada crítica de Vox al Gobierno central, que lo acusa de plegarse a los intereses de Marruecos, y quizás un elemento en el que está incidiendo hoy mucho la prensa, bueno, todo el fin de semana, el tema de Argelia, la retirada, o sea, la llamada consulta del embajador, en un momento en el que el gas de Argelia es tan importante por la crisis rusa. ¿Cómo ve el presidente todo esto? Bueno, yo, en primer lugar, en relación con lo de Vox, no me extraña. Es decir, Vox se ha instalado en las políticas y en las posturas extremas y además en mantener una actitud contraria a la unidad y al sentido de Estado. Y esto que yo digo lo refrendo con hechos.
Antes usted lo decía, el episodio vivido en Ceuta en el mes de mayo tiene que significar y significa un antes y un después. Aquellos días tuvimos el alma en vilo. Aquellos días interpretábamos que se estaba poniendo en jaque nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. ¿Y cuál fue el papel de Vox? Pues yo lo voy a recordar por si a alguien se le ha olvidado. Aquí nos reunimos todos para hacer una declaración institucional en la que decíamos que Ceuta era parte esencial e indisoluble de España. Vox no estuvo, no quiso. Cuando vino el presidente del Gobierno de la Nación a decir que Ceuta era España y que el Estado se comprometía a defender nuestra integridad y nuestra seguridad, Vox criticó la visita del presidente del Gobierno de la Nación, que es el presidente del Gobierno de la Nación. Cualquiera que sea el color político que tenga, está representando a todos los españoles desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. En la resolución del Parlamento Europeo de apoyo a Ceuta y a Melilla y de reconocimiento de nuestro carácter de fronteras exteriores, pues Vox no votó a favor en el Parlamento Europeo. Y ahora, pues, lo que usted me está diciendo, no los he visto decir que les parece bien el que Ceuta y Melilla estén en la estrategia de seguridad nacional. Insisto, yo creo que son posturas extremas y que en ningún caso están a favor de la unidad y del sentido de Estado. Unidad y sentido de Estado que en Ceuta son fundamentales para la estabilidad y la seguridad de nuestra ciudad. En cuanto a lo de Argelia, pues yo espero que esa crisis se resuelva satisfactoriamente en interés y en beneficio de España. En cualquier crisis diplomática, el Gobierno de la ciudad siempre estará respaldando al Gobierno de la Nación, pero espero que también eso pueda resolverse por la vía del entendimiento y del diálogo. Por último, presidente, ¿cuál sería, a su entender, la solución para el pueblo del Sáhara? Llevamos muchos años con esto y no acaba de haber una solución. Bueno, yo creo que la solución tiene que estar basada en las resoluciones de Naciones Unidas. La posición que ahora está manifestando el Gobierno de la Nación, por lo que yo he podido leer, porque de eso yo no tengo ningún tipo de información distinta a la que pueda tener usted, ¿no? Pero yo sí creo que lo que se ha manifestado es que España comparte la idea de que una autonomía para el Sáhara puede ser una base sólida para encontrar una solución definitiva al asunto y fiable. Una posición que comparte o que manifiesta España, pero que además creo que es compartida por Francia, por Alemania, también por Estados Unidos, que creo que ha ido incluso un poco más allá en este sentido. Por tanto, en el seno de... Esto no está diciendo que se sea contrario a las resoluciones de Naciones Unidas, tampoco contrario a cualquier otro pronunciamiento, pero entiendo que hay que esforzarse por buscar una solución definitiva a un problema que lleva ya más de 50 años. Pero entiendo que la posición de España tiene que ser consecuente y acorde con la que están manteniendo Naciones Unidas y con la que mantienen nuestros socios, los socios de España en la Unión Europea, los socios de España en la OTAN. Pues, presidente, nada más, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y a seguir trabajando en beneficio del interés general de Ceuta y de los ceutíes. Bien, pues ya lo han escuchado, el presidente Juan Vivas valora positivamente este acuerdo, este acercamiento entre España y Marruecos. Dice Juan Vivas que va a beneficiar a Ceuta, a los habitantes de Ceuta y a la integridad territorial del Estado.